¿Cómo estás en el tema pareja? Porque bueno, hoy hay algo que tengas pareja o no tengas pareja, te ayuda a escuchar esto. Y a lo mejor no solo te beneficia a ti, sino le beneficia también a alguien que esté en tu entorno más inmediato. El día de hoy tuve una sesión que no voy a decir el nombre, pero que nos ayuda a ver muchas cosas. Y te la voy a compartir. Estamos en sesión y lo primero que dicen los ángeles es que lo que más necesita esta persona es la energía padre, porque la energía padre le va a ayudar mucho a despegar, le va a ayudar mucho a evolucionar, le va a ayudar mucho a crecer. Y que y el linaje paterno estaba muy presente en la sesión. Entonces, ya cuando veo un poco eso, ya digo, okey, lo que vamos a atender en sesión seguramente tiene que ver con esto que ellos están mostrando. Ujú. Entonces, bueno, ¿cuál era el motivo de la consulta? Este que te voy a compartir, por supuesto. No tengo la pareja que quiero. ¿Por qué no tengo la pareja que quiero? Puede, puede ser que tú te encuentres en pareja en estos momentos en tu vida, pero no sea lo que quieres a ese nivel de pareja. O puede ser que no encuentres a esa pareja que quieres. Cualquiera de las dos tiene que ver con lo mismo. Es la moneda manifestada en la cara y en la cruz. Entonces, no tengo la pareja que quiero. Por ende, pues le pregunto, ¿no? O sea, entiendo que no tienes pareja. No, ok. ¿Qué características tiene la pareja que quieres? Estos pasos que yo te voy dando te van a servir, ya sea que tengas una pareja y no sea lo que quieres o no recibes lo que esperas o no la tienes, ¿eh? Entonces, ella me decía, quiero casarme, una pareja que se quiera casar conmigo. Fue el punto number one, que se quiera casar conmigo. Ya uno como terapeuta, ya se le prende aquí un foquito rojo de, ah, caray, ¿no? Porque no es la función de una pareja, pero está bien, ok. Una pareja que quiera casarse conmigo. Segundo, que se enamore plenamente de mí y que yo viva enamorada plenamente de él. Y bueno, como las clásicas parejas, ¿no? Para que yo no esté sola, que nos acompañemos, que, que establezcamos un, un vínculo así, como dice Clau. Las parejas las tenemos programadas como película de Disney. Claro que sí. Fuimos criados con esa información. Ajá. Fuimos criados con la información religiosa de lo que es un matrimonio. Fuimos educados con la fantasía de Disney relacionada con la pareja. Disney nunca nos mostró de chiquitos una caricatura donde el hombre abusara de ti, ¿no? De su pareja, o que la mujer abandonara a sus hijos, o no. Entonces, son cosas de la realidad. Pero sí crecimos con eso. Ajá. Bueno, entonces comenzamos. Yo le digo, mira, lo que vamos a buscar es ver por qué aquí tu mente te dice que tú, para estar más o menos bien en estos momentos en tu vida, necesitas a una pareja con esas características. O sea, lo importante aquí no es no tengo pareja, sino por qué acá te dice que tú puedes ser feliz solo si tienes a una pareja con la cual te cases y hagas todas esas características, o por qué te dice que para estar segura necesitas a una pareja. Ya lo demás es secundario porque puedes vivir una vida muy bien sin tener que estar estresado por conseguir una pareja. Bueno, entonces quiero ver si resuena esto con nuestras historias, ¿no? Recuerda que el inconsciente es el 93% de la mente, según la ciencia, y el 7% el consciente. El inconsciente, que es nuestra, está acá, el inconsciente solo toma decisiones basado en la información que tienes registrado, ¿ok? De toda tu vida, de cómo vivieron tus padres, tus ancestros, la humanidad.
y el consciente accede al campo de infinitas posibilidades. Mientras que el inconsciente solo quiere que sobrevivas, el inconsciente quiere verte exitoso, abundante, feliz, ¿no? Pero no puede decidir porque es 7% de la mente. No puede decidir. Por eso necesitamos darle la información para que entonces con la información en mano el consciente tome una nueva posibilidad, la mejor para ti. Bueno, tremenda historia. Resulta que vamos nosotros en mi metodología vamos por unos ciclos, porque con 2, 3 ciclos yo puedo saber todo el contexto prácticamente. Ujú. Entonces, llegamos hasta la primer pareja que tiene, la engaña, ¿no? Se da cuenta que él es infiel. Y dice, pero es muy, muy, muy guapo. Ese muy, muy guapo, resulta que lo encontramos allá arriba en la familia, ¿no? Su abuela se enamoró de uno muy, muy, muy guapo y no se pudo quedar con él porque la familia no estuvo de acuerdo. Entonces, más abajo me encuentro a uno muy, muy, muy guapo y tampoco me puedo quedar con él. Entonces, ya llama la atención. Luego, el se separa de sus parejas, ¿no? El caso es de que cuando llegamos a la parte más nuclear, que es cuando estábamos chiquitos, que se nos programa mucho en nosotros, sale una escena donde ella ve a su papá golpear brutalmente a su medio hermano porque simplemente llegó con un piercing. Entonces, ella manifiesta, el inconsciente es el que habla, manifiesta un horror, así lo dice, horror, me da miedo que lo vaya a matar. Entonces, lo que nosotros hacemos es poder cambiar ese momento primero, a nivel de espacio y de tiempo. Entonces, claro, si hay un papá, una niña viendo a un papá que trata brutalmente a un hijo y ella expresa que le da miedo que le vaya a hacer lo mismo a ella. Entonces el inconsciente registra si hay algo que te está acercando a la muerte, ¿qué es? Y en esa escena solo era la familia. Había una madrastra, el papá, el medio hermano y ella. Y entonces el inconsciente ve esa tremenda escena que está acercando a la muerte. ¿Qué está acercando a la muerte? El núcleo familiar. ¿Sí? El núcleo familiar. Ahora, bueno, hacemos un trabajo donde también le diga a la mamá que pues, oye mamá, despabilate, ¿por qué me dejas ir con un padre que es así de maltratador? ¿No? No quiero, tengo miedo, no puedo dormir, no quiero estar cerca de él. Una niñita de 7 años, ¿sí? Pero cuando analizamos más a profundidad, más a profundidad, me doy cuenta de esto al preguntar, ¿no? El papá ya tenía otro matrimonio y lo dejó. Después se junta con la mamá de ella, ¿sí? Y de esa unión, bueno, se separa, perdón, el papá. Después tiene otra relación por ahí donde le dejan a un hijo, ¿no? La mamá no se quiere hacer cargo y le dejan el hijo a él. Él conoce ahora sí a la mamá de esta chica, pero ya tiene un hijo y esta mamá lo adopta. Después se embarazan, pero en el embarazo, más o menos como al tercer mes, el papá golpea a la madre, ¿sí? Entonces la mamá vive durante el embarazo abusos fuertes, porque ya llegaron a golpearla y ella creía que iba a morir abortada, más una serie de maltratos verbales durante todo el embarazo. Llega el momento del nacimiento de ella, de la consultante, y ¿qué sucede? No quiere salir. 24 horas de parto. O sea, la mamá expresaba, cuando le preguntas tú a tu mamá cómo fue el parto, ella le preguntó, ella ya traía la información, entonces la mamá dijo que fue un parto muy doloroso,
porque fueron muchísimas horas. Esta chiquita no quería salir y la tuvieron que sacar con forceps. Y cuando la sacaron con forceps, hasta le lastimaron la cabeza. Dice que la mamá, dice que cuando la vio como la sacaron, hasta le deformaron la cabecita en ese momento. Recuerda que un bebé solo tiene de momento membranas cuando sale, membranas que protegen al órgano, al cerebro, que se van haciendo ya después duras, ¿no? Que ya va siendo el hueso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, que si hubo golpes en el embarazo y que pudo haber abortado la mamá por eso, igual el inconsciente registra qué es lo que me está acercando a la muerte. El padre. El padre me está acercando a la muerte. Y seguro vivía en una situación tan fuerte, tan fuerte, que la bebé no quería salir. Es como, ¿para qué salgo? ¿Para qué salgo a encontrarme con un mundo de terror? ¿Para qué salgo a conocer a ese, digamos, abusador? ¿No? Entonces no quería salir. Ahí ya nos llama la atención. Si este es tu caso de no quieres salir, no quieres nacer, no quieres salir del vientre materno, es porque no quieres conocer esas circunstancias que ya las has vivido adentro. Estás más seguro, más segura en el vientre materno que afuera. Y luego la parte que sale lastimada, que es la cabeza, nos habla, pues la cabeza es el padre. Entonces, desde ahí, lo que ya tiene registrado el inconsciente de esta persona es, la pareja es muy peligrosa, te acerca a la muerte. Y una de las partes que ya decía es, que me dijo al principio de la sesión, es, yo desde siempre supe que no quería tener hijos. Yo quiero casarme con una pareja, pero no quiero tener hijos. De hecho, tuve una pareja de unos días, pero como yo supe que él quería tener hijos, le dije, ay, mira, mejor te soy honesta, aquí terminamos porque yo no quiero tener hijos. Y entonces desde ahí vemos, y le digo, claro, porque el programa que tú llevas cargado es de infertilidad a nivel de programa. Puede ser que biológicamente estemos muy bien. A nivel de programa es no tengas hijos. Ajá. Y la mejor manera de no tener hijos es no tener pareja. Porque necesitamos hacer conscientes por qué no queremos tener hijos. Y ya después decides conscientemente. Pero mientras la decisión la toma tu inconsciente. Entonces, ese es el caso de ella, en el cual desde el vientre materno peligro de muerte y luego chiquita más problemas todavía. Entonces, la mamá, cuando le digo, ¿por qué tu madre no dejó esa experiencia tan fuerte, no? Y dice, porque no quería regresar a su casa, porque su mamá le hacía vivir un infierno siempre. Entonces ella huyó de esa casa para juntarse con este hombre y sobrevivir. Entonces lo que vemos es, claro, hay un infierno acá y acá hay otro, pero ¿cuál es más peligroso? El de mi madre y mi casa origen. No, me aguanto aquí. El caso es de que cuando ella tenía 5 años, su mamá ya deja a este hombre y regresa a casa de su madre. Pero su madre le dice, te recibo a ti y a tu hija de sangre, pero al otro no. Entonces vemos, también le hice ver, wow, tremendo peligro que hay envuelto en tu inconsciente ahí. Porque si aquí había 2 infiernos, por decirlo de alguna manera, primero decidió no regresar y aguantar todo el embarazo con golpes y los primeros años de tu vida. Pero algo se ha de haber tornado tan grave, pero tan grave, que prefirió regresar al infierno número 1. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que del clan 1, ella me manifiesta que fue desterrada del clan. Su madre fue desterrada del clan. Primero salió huyendo y como salió huyendo de ahí, le retiraron la palabra, le retiraron el apoyo, le retiraron todo. Y después tuvo que volver ahí porque por supervivencia prácticamente. Entonces, ¿qué se está registrando en la información de esta persona?
que el matrimonio es una maravilla, que tener hijos es una maravilla, si que hay hijos abandonados, hijos a punto de morir, hijos maltratados, un maltrato impresionante del lado de la pareja. Pero cuando ya analizamos más a fondo, para aquí no hacer culpables a nadie, vemos que del lado de paterno, que es el que dicen sus ángeles, que es donde está el tema, el lado paterno, su papá padeció de chiquito esto. Su papá de ella, el que le pegó a su medio hermano brutalmente. El papá de ella tenía unos padres, ¿sí? Pero un padre era rico y la mamá era pobre. La mamá queda embarazada del rico y el rico no reconoce al hijo. Primer rechazo del lado paterno brutal de un padre hacia un hijo. Ella lo tiene al hijo, se casa con otro hombre y el padrastro, a su papá de la consultante, el padrastro de él lo golpea. Lo golpea también brutalmente, al grado de que de niño escapa también de su territorio, otra vez se destierra de ahí, escapa de su territorio para sobrevivir y se mete a lo militar. ¿A dónde se metió? A otro arquetipo padre agresivo, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia, hay un padre agresivo con sus hijos aquí, tanto abandonador como agresivo, porque trae esa información, pero aquí viene una consultante que ya quiere tener una pareja y casarse y no estar sola y vivir segura, pero con toda esa información ahí, pues el inconsciente le dice, no hombre, si tú te casas, te arriesgas a tener hijos, a que se abandonen, a que estén a punto de morir, a que te maltraten, o sea, toda la información está. Y bueno, conclusión. Ujú. Conclusión con este tema pareja, de la terapia. Ella hace año y medio dejó su país de origen por un problema que hubo relacionado con mujeres. Esto nos conecta con la información de la abuela. Y si te me estás haciendo rollos o bolas o nudos, puedes volver a ver el video. Ella sale de su país de origen y se va a vivir a Estados Unidos. Lleva 1 año y medio viviendo en Estados Unidos, que es arquetipo padre al 100%. Como dicen sus ángeles, lo que más le va a ayudar en estos momentos en su vida es el arquetipo padre, del que tanto se aleja su inconsciente, ¿no? ¿Y a qué creen que se dedica? A ser nana, a cuidar de una bebé. Y cuando yo le pregunté que por qué no quería tener hijos al principio de la sesión, me dijo que porque es mucha responsabilidad. Y después le digo, ¿te das cuenta que ya eres una madre al dedicarte a ser nana? Que la misma responsabilidad que utilizas ahí cuidando de una bebé es la misma responsabilidad como una madre, es la misma responsabilidad que tenemos ante la vida, es la misma responsabilidad al mudarnos a otro país. O sea, todo va de la mano. Tú ya eres una mamá, pero lo único que mantienes lejos es a la pareja, porque es la que hace que los hijos se acerquen a la muerte por las agresiones. Sin embargo, y así se lo tuve que decir, por supuesto, si tú vas y te buscas una pareja para que se case contigo y te dé los documentos en Estados Unidos, vas a repetir el mismo infierno de tu madre. Eso es modo supervivencia, y si actúo desde el modo supervivencia, agarro toda la información tal cual está. Que la mamá de ella huyó de su casa y se casó con el padre que la golpeaba y que golpeó al hijo brutalmente. Tú quieres casarte con un hombre porque es la repetición. Cuando sales de casa, te tienes que casar para poder sobrevivir. Pero ahora pasaron los años y creemos que salir del país de origen, estar en Estados Unidos y pensar en casarme para que me den los documentos, no tiene nada que ver con que mi mamá haya huido de su casa y se haya casado para poder sobrevivir, porque si no, ¿cómo le hacía?
y que mi pensamiento de no querer tener hijos viene desde mi llegada a este mundo. Entonces le digo, mira, yo conozco migrantes que llevan 20 años viviendo en Estados Unidos, a lo mejor sin documentos, pero no se han tenido que casar para obtenerlos y tampoco ha pasado nada, ¿no? No depende de eso, no depende de eso, porque si no te dan los documentos, pero con el infierno incluido también. En cambio, cuando me hago consciente de dónde proviene toda mi información, le digo, la vida te ha puesto en el lugar ideal para beneficiarte. Hacerlo distinto con esa niña a la que cuidas, haciendo un rol materno. Y le digo, ¿cómo son sus padres? Ah, la niña está más apegada al papá y no a la mamá. Oportunidad de cambiar toda tu información, porque con tu madre fue igual, madre e hija no se llevaban bien y por eso la hija salió huyendo y la desterraron. Entonces, ¿qué tal si ahí tú haces una labor para modificar tu historia a través de esa bebé? ¿Cómo puedo hacer que esta niña se acerque a su madre? ¿Cómo puedo hacer que esta chiquita se acerque a su madre sabiendo conscientemente que es tu historia, vivida en el 2021? Pero el pasado, si eso sucedió en los 50, para el inconsciente le da igual 2021 o 1950, están sucediendo a la vez. Y lo podemos cambiar, o sea, la vida nos está poniendo en la situación donde podemos modificar todo, siempre y cuando tengamos conciencia, nos quitemos como la gallinita ciega, nos quitemos aquí la venda que tenemos en los ojos para poder ver, ¿sí? Ella ya está haciendo un rol materno, no, y además sus ángeles dijeron, ni siquiera es el momento de tener una pareja, porque estás preparándote tanto y conociéndote tanto que es lo más importante en estos momentos en tu vida y tienes la energía padre apoyándote, que es Estados Unidos. Pero era como lo que yo le decía al principio, vamos a ver por qué más bien cuando estás vulnerable quieres correr a buscar una pareja. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué necesito correr a buscar una pareja y casarme? ¿No? Y me dice, tienen razón, porque pues yo soy de que cuando tengo una pareja dejo todo por la borda y me hago completamente a la pareja. Entonces ahí entra también la misión de vida, ¿no? Que en estos momentos lo que más se requiere de ti no es que te vayas con la pareja Disney y que te rescate del lobo o de la madrastra o de las brujas o de... No, lo que más necesitas en estos momentos es sanarte. Y una vez que subes un escalón en tu conciencia de ti, de tus temas, entonces sí entra una pareja que no viene a hacerte feliz, como dice Eckhart Tolle, viene a hacerte consciente. La pareja no está para hacernos felices, ni nada en este mundo. Está para hacernos conscientes. Entonces aquí que veo que su preguntita que dice, ¿por qué dices que Estados Unidos es energía padre? Eso lo vemos desde los cursos de la lógica. Cada país tiene un propósito para el resto del mundo y cada país emana una energía. Entonces, por ejemplo, los países latinoamericanos tenemos una energía madre. La energía madre es consentidora, es próspera, o sea, los países sudamericanos tenemos muchísima abundancia, pero no sabemos qué hacer con ella, la regalamos, ¿no? La energía madre es así, es cuidadora, pero al interior, es consentidora, es paciente, es alegre, es libre. Los países latinoamericanos tenemos mucha libertad, no respetamos las reglas. No pagamos impuestos, no respetamos las reglas, nos pasamos los semáforos, un montón de cosas. Estados Unidos es energía padre. La energía padre es la de los límites, la que concreta, la que hace el dinero, la que gestiona y hace territorios allá afuera.
es la de la disciplina, es la de sabe de ir de A a B. Entonces, eso es Estados Unidos. Es un exceso de energía padre. Por eso ahí se respetan las reglas. ¿Sí? Por eso, ¿no? También el territorio, si tú eres migrante, el territorio en el que te encuentras te está dando algo que necesitas para tu misión de vida. Porque, porque hay cosas que necesitas sanar con la conciencia, que si no, sigues en el modo supervivencia. Sí te encuentras muy, muy vivo, ¿no? Estás muy vivito, así como estás. El tema es que no puedes hacer mucho porque no te llegan esos recursos. Más bien, sí están los recursos, el tema es que no sé cómo verlos y cómo utilizarlos. Pero la energía padre, chicos, es tan necesaria, vamos a llevarnos este mensaje, porque es tan necesaria, porque a veces es lo único que necesitamos. A veces te lo trae en forma de una pareja, de amistades, de recursos como cursos de la realidad, donde te da esa energía. A veces te lo da haciendo tú la función, ¿no? A veces te lo da haciendo tú la función como padre, como le dijimos a Jesús, o también a veces te lo da llevándote a un territorio de energía padre o a un trabajo donde abunda la energía padre, que ya te di unas características. Si te hacen falta más, tengo un video ahí en YouTube. Ponle energía padre. Ahí te va a salir en mi YouTube. Te doy más características de esa energía, pero la realidad te está trayendo ese recurso. Ahora velo, obsérvalo y velo. Ajá. Es que yo ya quiero dejar a mi ex. Es que yo ya quiero dejar a mi ex, pero no me deja de hablar. Si te llama, es porque tú lo tienes enganchado en tu energía y en tu pensamiento. No, yo no lo busco, yo no. Tú lo llamas en esa actitud. Tú lo creas en esa situación para ti. Entonces atiendo mi tema que no lo quiere dejar ir. Y bueno, vamos a ver nuestro mensajito aquí. Vamos a ver. Interesante. Potenciales en tu vida. Salió. Claro, si yo creo que no tengo potenciales, voy a someterme a eso que no quiero de una pareja. Porque creo que es mi único recurso para mi hijo, la pensión, porque creo que es el único medio que tengo para tener seguridad económica, porque creo que es el único medio que tengo para tener una casa, porque creo que es el único medio que, hombres también, que tienen a sus parejas literal un reflejo de sus mamás. Entonces, potenciales. Toma un nuevo potencial y ponlo en acción. Toma un nuevo camino. Es una etapa de experimentar rumbos nuevos. Eso que te da entusiasmo es tu nuevo rumbo a seguir y se abre una puerta a atravesar. Vienen cambios y potenciales nuevos para ustedes en este tema. Acéptalos. Sí, acepto. ¿Ok? ¿Sale, chicos? Mi esposo es igualito a mi madre. Pues ahí está una toma de conciencia, ¿no? Chicos y chicas hermosas y hermosos, gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias por participar en este live. Chao.